En este video se presenta un ejercicio en el cual se pide determinar la proyección faltante de un segmento de recta en posición accidental u oblicua, conociendo el ángulo que forma la recta en el espacio con la proyección desconocida, a diferencia del caso que se presentó en el video anterior, en el ejercicio número 9. El enunciado de este problema dice lo siguiente: halla las proyecciones diédricas del segmento AB, sabiendo que, primero, la recta definida por el segmento AB forma 40 grados con el plano horizontal de proyección. El punto B, en segundo lugar, tiene mayor alejamiento que el punto A. Es importante notar que, a pesar de que los datos iniciales pudieran ser parecidos a los del ejemplo anterior, el caso es distinto. En el ejemplo anterior conocíamos la proyección vertical del segmento y el ángulo beta que la recta definida por este segmento forma con el plano vertical, es decir, el ángulo que la recta en el espacio forma con la proyección conocida. Ahora bien, en este caso se conoce la proyección vertical del segmento, pero el ángulo que forma la recta, el dato que tenemos es el del ángulo que forma la recta con el plano horizontal de proyección, es decir, el ángulo que forma la recta en el espacio con la proyección desconocida. Por tanto, el procedimiento de solución tiene necesariamente que ser diferente. El triángulo de rebatimiento que vamos a utilizar como herramienta para resolver este ejercicio tiene que ser aquel en el que se encuentren presentes los datos del ejercicio, es decir, la proyección vertical del segmento y el ángulo alfa, pero ninguno de los dos triángulos cumple con esa condición. Por tanto, tendremos que ver otro dato importante en el ejemplo. Un dato importante que se conoce es el de la diferencia entre las cotas de los puntos A y B. Por tanto, el triángulo que contiene la diferencia de cota entre los triángulos y el ángulo alfa de la recta es la herramienta apropiada. Vamos a recordar las características de ese triángulo. En este triángulo tenemos la hipotenusa igual al verdadero tamaño del segmento. Uno de sus catetos es la proyección horizontal del segmento AB. El otro cateto es la diferencia entre las cotas o alturas de los puntos extremos del segmento A y B. Y por supuesto el ángulo que forma la hipotenusa o verdadero tamaño del segmento con la proyección horizontal del mismo corresponde con el ángulo alfa. De manera que conocemos dos de los elementos del triángulo y por tanto podemos construirlo. Tenemos conocidos al ángulo alfa y a la diferencia de cota entre ambos puntos extremos del segmento. Ahora bien, vamos a proceder a la determinación, en primer lugar, de la diferencia entre las cotas de los puntos A y B, que constituye, como dijimos, uno de los datos del ejercicio. Por tanto, tracemos una paralela a la línea de tierra por el extremo A en vertical de la recta del segmento, y esa paralela va a producir un corte en la línea de referencia del punto B. Con ello se obtiene la longitud que corresponde a la diferencia entre las cotas de los puntos A y B, que constituye uno de los datos del problema. Bien, a continuación construyamos el triángulo de rebatimiento correspondiente. Para ello podemos tomar un punto cualquiera en el plano y construir un ángulo recto en ese punto del plano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una paralela a la línea de tierra y una perpendicular a dicha línea de tierra. De esta manera queda representado el ángulo recto. A continuación, vamos primero a desplazar un poco el punto para lograr que la diferencia entre las cotas
quede dentro de los límites del dibujo, por ejemplo acá. Luego copiamos, usando la herramienta compás, la longitud correspondiente a la diferencia entre las cotas de los puntos, llevándolo con centro en el punto donde creamos el ángulo recto. Tomamos ahora uno de los cortes de esta circunferencia con el lado vertical de nuestro ángulo recto para luego crear un ángulo en este vértice que será uno de los vértices del triángulo de rebatimiento correspondiente a la diferencia entre 90 grados y el ángulo dado. El ángulo dado es de 40 grados, que es el que se va a formar entre la hipotenusa y el otro lado del ángulo recto. Para crear el ángulo en este vértice tenemos que hacer la diferencia entre 90 grados y ese ángulo que se nos da. Por tanto, la diferencia entre 90 y 40 grados es de 50 grados. Utilizando la herramienta ángulo dada su amplitud, seleccionamos el vértice del ángulo recto, seguidamente el vértice del ángulo que estamos creando, e introducimos el valor de 50 en el cuadro de diálogo que emerge, y le asignamos sentido antihorario a nuestro ángulo que vamos a crear. De esta manera se genera este punto. Unimos mediante una línea recta el vértice del ángulo creado con dicho punto y generamos el punto de corte entre la hipotenusa del triángulo y el otro lado recto del triángulo. De esta manera se genera nuestro triángulo de rebatimiento. Vamos a resaltarlo para que lo podamos ver con claridad. En esta construcción, el ángulo dado de 40 grados es el que se forma entre la hipotenusa y el lado del triángulo que es paralelo a la línea de tierra. Por tanto, de acuerdo con la información que conocemos, este cateto del triángulo corresponde a la longitud de la proyección horizontal del segmento AB, puesto que este otro cateto se obtuvo a partir de la diferencia entre las cotas de los puntos. Por ello, procedemos ahora a copiar mediante la herramienta compás la longitud de la proyección horizontal del triángulo, del segmento, obtenida en el triángulo con centro en la proyección horizontal del punto A. Noten cómo el arco que se genera va a cortar en dos puntos a la línea de referencia correspondiente al punto B. Estos dos puntos son dos posibles soluciones correctas ambas para la proyección en el plano horizontal de nuestro punto B. Como el punto B tiene mayor alejamiento que el punto A según el enunciado, pues tomamos la opción que cumple con esa condición, que es la que está con mayor alejamiento desde la línea de tierra hacia la parte inferior. Por ello, tomamos como punto de corte o intersección este punto de acá. Vamos a asignarle además el estilo visual que tiene la proyección vertical de B, y este punto representa la proyección en el plano horizontal del punto B, que cumple con todo lo indicado en el enunciado. Finalmente, el segmento definido por la proyección horizontal de A y la proyección horizontal de B será la proyección faltante, en este caso la proyección horizontal, de nuestro segmento AB. Para finalizar, ocultamos
los arcos construidos para darle mayor legibilidad al dibujo, y podemos también desplazar un poco este punto para que el trazado no estorbe con el enunciado. De esta manera finalizamos con el ejercicio planteado.